Bueno, en primer lugar decir que es un placer una vez más participar en esta conferencia tan entrañable para mí por quienes se encargan de organizarlo, este evento, y que, bueno, lamentar que el pasado día sábado, que tenía previsto haber intervenido, por motivos ajenos a mi voluntad, personales, pero ajenos a mi voluntad, me vi en la imposibilidad de hacerlo. Así que hoy, pues, con más rabia si cabe, voy a exponer un tema que yo considero imprescindible dados los tiempos que corren. Así que os voy a hablar de lo que es la disidencia consciente y lo que entraña, que es la reevolución. Es decir, un acelerón en nuestra evolución que evidentemente está detenida. Lo primero que tendríamos que hacer, o que quiero hacer, es exponer lo que es la situación actual, ¿no? El momento tan absolutamente demencial en el que nos encontramos. Es decir, yo no recuerdo ningún momento en vida, ni sé de ningún momento de la contemporaneidad en que las libertades individuales hayan sido restringidas del modo que lo han sido recientemente con esa pandemia o plandemia o como cada uno lo quiera llamar, de ese virus que es la COVID-19 o virus chino, que evidentemente ya se sabe lo que cualquiera podía presumir desde el primer día, salió de un laboratorio y no sabemos si de forma voluntaria o involuntaria. Lo que sí es claro es que nos ha mostrado un cuadro absolutamente deprimente de una población mundial que ha sido confinada en un arresto domiciliario absolutamente inconstitucional en cualquier Estado de Derecho y que, para sorpresa de muchos, entre ellos los más optimistas, como es mi caso, pues la gente lo ha aceptado de cualquier forma, con un sometimiento brutal, ¿no? Es decir, en mi opinión, ya os digo que calificar estos tiempos como difíciles sería quedarme muy corto. No creo que jamás hayamos presenciado o vivido un tiempo tan sombrío como este, ¿no? Y todo esto, pues, para comportarnos de una manera absolutamente que va contra natura, ¿no? Es decir, la naturaleza del ser humano es esa búsqueda de la libertad, ¿no? Es decir, y cuando ves que se cercena y que la gente lo acepta mediante el miedo, ¿no? Bueno, pues esa sí que ha sido la vacuna que le han puesto, les han inyectado miedo, ¿no? Antes que Bill Gates haga su gran negocio, se han encargado de meterle el miedo en el cuerpo a todo el mundo. Y todo el mundo, pues, se ha abrazado a esa sumisión, ¿no? Absolutamente, bueno, de una población absolutamente lobotomizada, que involuntariamente sirve de intereses que desconoce. Porque la gente no sabe ni siquiera se ha parado a pensar qué intereses son a los que obedece, ¿no? ¿Qué intereses defiende quedándose en su casa? ¿Qué intereses defiende poniéndose un bozal que no vale absolutamente para nada? Pero absolutamente para nada. Porque las mascarillas, en cualquier caso, una mascarilla quirúrgica sirve para que un médico no infecte a un paciente en una mesa del quirófano. No sirve para no contaminarte. Eso es una estupidez. Eso es una profunda estupidez. Mirad, en un litro de agua hay 10 millones de virus, en un litro de agua. Es decir, con los virus hemos convivido y somos lo que somos por los virus, somos lo que somos por las bacterias, es decir, siempre. El cuerpo humano, un cuerpo humano sano tiene una reacción ante el ataque o la invasión de un virus. Es decir, hay personas que están enfermas, que tienen diferentes
que presentan diferentes enfermedades, diferentes cuadros, enfermedades respiratorias, del corazón, cardíacas, no sé qué, tal, que se pueden ver afectadas. Pero cuando uno ve el tratamiento que le han dado a las personas, cuando uno ve que cada vez que le metían un respirador a un paciente, el paciente fallecía, y lo que se pedían eran respiradores desesperadamente, cuando uno ve que como un país como España, un país que uno puede decir que es un país del primer mundo, vamos, puede decir no es, o Francia, países del primer mundo, que no tienen medios para enfrentarse a una epidemia de este tipo y que han sido advertidos muchos meses antes de lo que se venía encima, que han tenido ejemplos en China, han tenido ejemplos en Italia, y han permanecido no solo de brazos cruzados, sino algunos pues han fomentado el contagio mediante votaciones electorales, mediante manifestaciones a favor de una doctrina determinada. Pues uno se tiene que echar las manos a la cabeza y decir esta gente qué intereses o cuestionarse qué intereses sirven. Es decir, porque eso es lo mínimo que puede hacer una persona medianamente sana, medianamente equilibrada. Es decir, que te llame la atención, ¿no? Digo yo, que con 3 meses de anterioridad se advierte que hay una epidemia en China, que tal, que cual, que pues oye, vamos a tomar medidas, ¿no? Bueno, pues no, todo lo contrario. Es decir, ninguna, incluso, pues se fomenta. Esto me lleva a pensar que en psicología se conoce como el síndrome de la rana, que nace de un experimento que es absolutamente cruel, ¿no? Pero que es un experimento que se ha hecho varias veces, ¿no? Consiste en que tú pones un caldero de agua a hervir, lanzas una rana y la rana salta del caldero inmediatamente y se salva. Sin embargo, si esa misma rana tú la echas a un caldero con el agua tibia y tú vas aumentando la temperatura del agua a 1 grado cada hora, 1,2 grados a la hora centígrados, la rana se va adaptando a la temperatura, se va adaptando a la temperatura y la rana no va a saltar. La rana se va a ir adaptando, va a poner toda su energía en ir adaptándose a la temperatura del agua que va en aumento. Entonces, cuando llega al punto de ebullición, la rana se cuece, porque no tiene fuerza ya para salir. Es decir, a nosotros nos han ido acostumbrando, pero así como lo digo, dándonos información medida matemáticamente para que no saltemos del caldero. Y entonces nos encontramos pues absolutamente desprotegidos, ¿no? Ya os digo que nos arrojamos en los brazos del gobierno de turno para que nos protejan, ¿no? Para que nos protejan, que ni siquiera nos protegen y ni siquiera defienden unos intereses propios, porque un gobierno defiende los intereses del deep state o del Estado profundo. Un gobierno lo que defiende son los intereses de las élites, de una élite selecta, que es la que gobierna el mundo. El mundo no lo gobiernan las democracias, no lo gobiernan los gobiernos de turno. Puede haber un presidente más hábil, un presidente más tonto. Es decir, puede haber un auténtico desastre, ¿no? Pero todo eso está movido desde fuera, ¿no? Esto es lo que realmente tenemos que cuestionarnos y que pensar, ¿no? Es decir, no podemos seguir siendo el resultado de vivir absolutamente dormidos, ¿no? Es decir, hay que despertar de alguna forma. De alguna manera hay que rebelarse contra todo esto. Yo creo que os estoy lanzando un mensaje que a lo mejor alguno dice, bueno, esto no cuadra con lo que debería ser la conferencia, pero ya veréis más adelante cómo sí cuadra. Más adelante vamos a ver, porque vamos a ir paso a paso, hasta llegar a entender cómo la disidencia,
consciente, la disidencia de la consciencia, de la conciencia. Es la única fórmula para salir de este atolladero.